Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 47, correspondiente al día de hoy, 7 de marzo del 2013. Le doy los buenos días también a todas las personas que nos acompañan desde la tribuna de público, también a los medios de comunicación que van a seguir toda la sesión plenaria y también a todas las personas que lo van a hacer en algún momento determinado de la sesión a través de la retransmisión que se produce mediante la página web de este Parlamento. Les recuerdo a las personas que nos acompañan desde el público y nos van a acompañar a lo largo de la mañana, no se puede hacer ningún tipo de gesto desde arriba, tampoco se puede hacer ningún tipo de grabación, fotografía, etcétera, etcétera. En primer lugar, tiene la palabra para dar lectura al orden del día de la sesión el secretario primero de la mesa. Gracias, presidente. Orden del día. Primero, debates de dictámenes elaborados por comisiones no permanentes. Debate y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación acerca del informe elaborado por la ponencia creada en su seno sobre el plan de mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura. Segundo, propuestas de ley. Propuesta de ley de Gobierno Abierto de Extremadura formulada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Debate de totalidad. Tercero, propuestas de impulso ante el Pleno. Primera, instando a la Junta de Extremadura a presentar en un plazo de 5 meses, con la colaboración de todos los sectores implicados, un proyecto de red pública de conservatorios de música y a apoyar económicamente de modo excepcional y transitorio a aquellos conservatorios que, como el de Mérida, corren el riesgo de reducir su plantilla docente, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segunda, propuesta de impulso instando al Gobierno extremeño a negociar con Adif la entrega de las estaciones abandonadas que van a ser privatizadas con el fin de que sean destinadas a fines sociales y/o de desarrollo rural sin que pierdan la titularidad pública, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Tercera propuesta de impulso instando a la Junta de Extremadura a presentar en la Cámara, en el plazo máximo de un mes, un proyecto de ley que modifique la Ley 2/2012 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y del juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que se contemple la suspensión temporal del canon de saneamiento y restablecimiento del tipo impositivo autonómico del impuesto sobre determinados hidrocarburos, céntimo sanitario, existente con anterioridad a la modificación, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, con enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Cuarto, propuesta de pronunciamiento de la Cámara. Primera, instando al Gobierno de España a mantener el apoyo al Tratado sobre el Comercio de Armas y a asegurarse de que sea adoptado en 2013, conteniendo una serie de extremos que se concretan, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Quinto, mociones subsiguientes a interpelación. Moción instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de actuaciones que se concretan en apoyo del sector agrario, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sexto, interpelaciones. Interpelación sobre la política general del Gobierno de Extremadura en materia de transporte ferroviario, formulada por don Francisco Macías Martín. Séptimo, preguntas orales a los miembros del Gobierno. Primera, ¿va a mantener la Junta de Extremadura el servicio sanitario de tratamiento de menores con medidas judiciales de internamiento terapéutico que actualmente se presta con gestión pública en el Centro Vicente Marcelo Nessi? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Segunda, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para evitar la devolución de los fondos FEADER, como ha ocurrido con la anualidad del año 2010 y puede volver a suceder a finales de 2013 con la anualidad de 2011? Formulada por don Pedro Escobar Muñoz. Tercera, ¿piensa la Junta de Extremadura privatizar la gestión de la red de protección de menores en nuestra comunidad autónoma? Formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Cuarta, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro registrados el mes de febrero de 2013? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Quinta, ¿piensa la Junta de Extremadura dar respuesta a las demandas de los parados acampados en Mérida y Plasencia? Formulada por doña María Ascensión Godoy Tena. Sexta, ¿cuántos puestos de trabajo prevé la Junta de Extremadura que se creen con la instalación de una bioincubadora en la ciudad de Cáceres y en qué plazo? Formulada por don César Joaquín Ramos Esteban.
Muchas gracias, señor secretario primero de la Mesa. Señorías, en sesión celebrada por la Mesa de esta Cámara justo antes del inicio de la celebración de la presente sesión plenaria, se han calificado 2 declaraciones institucionales impulsadas por los 3 portavoces de los 3 grupos parlamentarios que conforman esta Cámara. La Mesa las ha calificado positivamente, las 2 declaraciones. Una de ellas es declaración institucional con motivo del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura y la otra es la declaración institucional consensuada por los grupos parlamentarios con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Someto a la consideración de esta Cámara si hay alguna objeción para incorporar estas 2 declaraciones institucionales al orden del día. Si no hay ninguna observación, las incorporamos al orden del día. En primer lugar, y para dar lectura a la declaración institucional sobre el 30 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura, tiene la palabra la secretaria segunda de la Mesa. Muchas gracias, presidente. El pasado 25 de febrero nuestro Estatuto cumplía 30 años. Un 25 de febrero de 1983 se aprobaba por el Congreso de los Diputados mediante ley orgánica el Estatuto de Autonomía y 3 meses después, el 8 de mayo del mismo año, 65 parlamentarios, ciudadanos extremeños, eran elegidos por sufragio universal, libre y directo. Se constituía así la Asamblea de Extremadura, como testigo la ciudad de Mérida, capital de la comunidad autónoma, sede de sus instituciones. Nuestros antecesores fueron muy conscientes de la importancia histórica del momento, porque una etapa terminaba en Extremadura y una nueva se iniciaba. Se iniciaba verdaderamente la fase de autogobierno y de ahí también la responsabilidad de todos los que componían la Asamblea como representantes legítimos del pueblo extremeño. Los diputados que han pasado por la Asamblea y los gobiernos de la Junta de Extremadura han conseguido en estos 30 años cambiar radicalmente la situación de partida de nuestra comunidad. En este periodo de autogobierno se han logrado avances muy significativos en todos los ámbitos, haciendo de la igualdad de oportunidades para todos los extremeños la mejor herramienta para enterrar la herencia de siglos de discriminación. 30 años después, esa responsabilidad la hacemos nuestra. Todos y cada uno de los parlamentarios que conformamos esta Cámara nos lo debemos a nosotros mismos y a los extremeños. Porque esa responsabilidad sigue siendo la misma en esencia y no es otra que la de construir una Extremadura autónoma capaz de desplegar todo su potencial creador, capaz de alcanzar el desarrollo que se merece. Desde el Parlamento creemos en la autonomía no solo porque supone una profundización en la democracia, sino porque acerca a los ciudadanos al poder y a la Administración y viceversa. Por encima de los naturales vaivenes políticos se alza la realidad de Extremadura y su futuro. Cimentar ese futuro, prestigiando y asentando nuestras instituciones e incardinándolas en el tejido social y empresarial de Extremadura, es la tarea que continuamos realizando después de 30 años. A través de nuestra actividad parlamentaria, los ciudadanos pueden conocer y seguir la marcha e incluso participar con sus aportaciones de los asuntos de nuestra región y la respuesta que se dé a los graves problemas que se plantean. El lograr la más estrecha relación entre la Asamblea y el pueblo al que representa se ha convertido desde el principio en un objetivo fundamental de nuestro quehacer diario, ya desde el inicio y la constitución de esta Cámara. Hoy en día es posible que la participación ciudadana se materialice en tiempo real y de manera efectiva. La consecución de tal objetivo depende en gran medida de nuestro futuro como comunidad autónoma. El Parlamento de Extremadura es un escaparate y una referencia para los ciudadanos. Los diputados en general, los que tenemos responsabilidades políticas, debemos ser conscientes de que nuestras actitudes y comportamientos van a ser juzgados con el rigor especial, porque nuestra legitimidad descansa en la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros. La Asamblea de Extremadura reconoce la labor de todos los diputados que han conformado esta Cámara, así como los grupos parlamentarios que durante estas 3 décadas han trabajado por el desarrollo de Extremadura. Que este 30 aniversario nos sirva a todos para hacer de esta Cámara un punto de referencia obligada de nuestra vida comunitaria, capaz de aportar serenidad, optimismo y esperanza en nuestro futuro, en el futuro de Extremadura. Que la celebración de este aniversario nos ayude a los grupos parlamentarios aquí representados a saber expresar y representar de la manera más acertada los intereses y los deseos de todos y cada uno de los sectores sociales que constituyen el pueblo extremeño al amparo de nuestro Estatuto. Muchas gracias, señora secretaria segunda. Entiende esta presidencia, señorías, que al venir la declaración institucional firmada por los 3 portavoces parlamentarios, esta Cámara la aprueba por asentimiento. La siguiente declaración institucional es con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Para dar lectura a la misma, tiene la palabra la señora vicepresidenta primera de la Mesa. Gracias, presidente. Un año más, el Parlamento de Extremadura quiere y desea sumarse hoy
a los actos de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y mostrar su reconocimiento a todas aquellas personas que trabajan para erradicar las desigualdades de género. Durante los años de democracia, España ha avanzado en la lucha por la igualdad, tanto por el impulso y la aprobación de leyes igualitarias, como por la implicación de la sociedad y de las organizaciones que han luchado para combatir las desigualdades, lo que ha permitido que las mujeres hayan ido ocupando espacios en el empleo, en la política y en la sociedad. Herramientas como la sensibilización, la concienciación y la reivindicación social han contribuido a lo largo de los años a corregir las injustas situaciones donde se observaban desigualdades de género. Sin embargo, la lucha contra la discriminación de género no ha conseguido hasta la fecha romper definitivamente con las barreras que dificultan la igualdad de oportunidades a las mujeres, lo que supone que no se haya conseguido una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad. El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación. La situación actual y la elevada tasa de paro, que afecta de manera especial a las mujeres, hace necesario la aplicación de acciones específicas que garanticen el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo como base de su independencia económica. Los poderes públicos debemos potenciar políticas públicas que faciliten el acceso y la permanencia de la mujer en el mercado laboral y en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Y en momentos de especial dificultad tenemos el deber de saber compensar la deficiencia de recursos con el firme compromiso de actuar para prevenir la exclusión social y la pobreza de las mujeres que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y para dar cumplimiento a la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Los diputados y diputadas del Parlamento defendemos que las políticas de igualdad son imprescindibles para la recuperación económica y para avanzar hacia una salida solidaria y equitativa de la crisis. Esos avances de igualdad se han conseguido no solo por la lucha diaria de las mujeres, sino también por el compromiso de diversas organizaciones y el impulso de políticas de igualdad por parte de las administraciones públicas. En estos momentos debemos aunar esfuerzos y voluntades para evitar retrocesos en los avances conseguidos y trabajar en complicidad con la sociedad para arbitrar medidas que consigan equilibrar los desajustes que impiden en la práctica esta equiparación entre sexos. Las diputadas y diputados del Parlamento de Extremadura mostramos nuestro compromiso de apoyo a todas las medidas conducentes a luchar contra cualquier tipo de violencia y abuso que atente contra la dignidad y la libertad de las mujeres, en especial la violencia de género y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. De apostar por una política de igualdad transversal y participativa, cuyo objetivo sea facilitar el acceso de la mujer al mercado de trabajo, su permanencia y la visibilidad de la mujer en los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. De promover y fortalecer los servicios públicos autonómicos y municipales para garantizar la atención y respuesta a las situaciones de precariedad que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y favorecer y promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señorías, entiende también esta presidencia que al venir firmada por los 3 portavoces parlamentarios, la declaración institucional queda aprobada por asentimiento de la Cámara. Siguiente punto del orden del día, señorías, es el debate sobre dictámenes elaborados por las comisiones no permanentes. Debate y aprobación, en su caso, en este sentido, del debate de la comisión, del dictamen, de la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación acerca del informe elaborado por la ponencia creada en su seno sobre el plan de mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista en Extremadura. Conforme a la ordenación del debate aprobada por la Junta de Portavoces el pasado día 5 de marzo, intervendrán los representantes de los 3 grupos parlamentarios de menor a mayor y por un tiempo total de 5 minutos cada uno de ellos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, tiene la palabra su portavoz, el señor Escobar Muñoz.
Señoras y señores diputados, buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente. Desde Izquierda Unida asumimos el dictamen de la ponencia sobre este plan de ayuda, este plan de mejora del comercio minorista para nuestra comunidad. La primera frase de ese texto habla de la situación dramática en la que se encuentra el sector. Compartimos el análisis de la situación en la que se encuentra el sector del pequeño comercio y esa situación nos obliga a responder, nos obliga a tomar alguna iniciativa o a respaldar otras que ayuden a ese sector tan importante en cuanto a número de empresas, a número de empleo que mantiene, tan importante en la parte del PIB que mueve nuestra comunidad. No voy a detallar las cifras, los datos concretos que están perfectamente recogidos en la ponencia, que resumen la situación del sector. Pero no podemos olvidar la retracción del consumo, es una de las grandes debilidades que tiene el sector del comercio. Natural que la crisis ha disminuido la capacidad de compra de la ciudadanía y que reduce brutalmente la capacidad de compra. Las dificultades que vienen sufriendo de acceso al crédito. Muchas de estas pequeñas empresas, con pequeños créditos que les permitieran innovar o adaptarse a las nuevas situaciones, podrían hacerse viables, podrían hacerse sostenibles. Sin embargo, no es posible acceder al crédito. La escasa productividad de las tiendas extremeñas, según dice el informe de las estadísticas, que tienen la productividad más baja de todo el Estado. La escasísima innovación que se produce, que nos hace que tengamos un comercio muy tradicional, lo cual no tenía por qué ser necesariamente una debilidad. Podía ser quizá una de las fortalezas de ese comercio tradicional que se mantiene, es un comercio al que responden los ciudadanos con verdadera afición. La escasa renovación generacional, menos de 1 de cada 5 pequeñas empresas del comercio pasan de padres a hijos. Si hace 20 o 30 años la huida era del sector del campo, que no querían seguir con las condiciones de vida que habían tenido los padres, ahora esa huida se sigue produciendo del sector del comercio. Menos de 1 de cada 5 tiendas, de cada 5 pequeños comercios, pasan de padres a hijos. No hay renovación generacional, no se produce el relevo. Y, desde luego, desde el sector que nos estén escuchando saben que la situación del sector es, efectivamente, lo que quieren es aguantar el golpe de esta situación que está siendo demasiado larga para no tener que cerrar. Te lo dicen cuando vas a cualquier tienda a comprarte unos zapatos, un poco de cualquier producto de esos del olvido, cualquier tienda de cerca, de proximidad, del barrio. Están intentando aguantar para no tener que cerrar. Están intentando aguantar para poder seguir pagando los impuestos y pagar su seguridad social. Están intentando aguantar para no comerse los ahorros y llegar a la situación de jubilación en una situación medianamente sostenible, porque efectivamente la edad media de los titulares de esas 15.400 empresas de pequeño comercio que hay en Extremadura, la edad es no mediana, es tirando alta en el último tramo previo a la jubilación. Por eso hemos respaldado este plan para la mejora del pequeño comercio en Extremadura. Lo hemos respaldado sabiendo que es un acuerdo de mínimos y que hay cosas que se quedan fuera. Lo respaldamos desde el escepticismo, porque sin duda el mejor plan para recuperar el pequeño comercio es la creación de empleo, la recuperación del empleo, la recuperación de la capacidad de compra. Hace unos días, ya lo comentamos aquí en otro debate con el señor Bernal, sobre que si el crédito tiene que ser más barato, menos barato, si subvenciona a no impuestos. Un vecino con el que, a base de utilizar su tienda, te haces casi amigo, te dice: yo no quiero que me subvencionen los intereses, aunque me presten dinero a cero, a un tipo cero, lo tengo que devolver. Yo lo que quiero es que la gente entre en mi tienda, que lo demás me encargo yo. Esa es la situación. Están intentando aguantar y las ayudas que necesitan es para sobrevivir. Los objetivos se trata de ayudar a mantener el sector. Nosotros no sé si hemos llegado tarde. No sé si hemos llegado tarde porque la estructura de la distribución en este momento en Extremadura está en unas condiciones de tal desigualdad respecto a los pequeños que no sé si es demasiado tarde. Vamos a confiar que no sea demasiado tarde. Quedan lejos los tiempos en los que Izquierda Unida era la única fuerza que pedía una moratoria para la instalación de grandes superficies. Cuando llegaron los PRICA, los Continentes, los Más y Más, aquella moratoria no se produjo y han seguido llegando grandes superficies que ya no son tan grandes, ya son pequeñas y medianas grandes firmas y que se están quedando con todo el pastel del consumo en Extremadura. Por eso esperemos que no sea demasiado tarde y, aunque desde el escepticismo, pero desde la confianza y desde la mayor voluntad, vamos a intentar que este plan contribuya al sostenimiento del sector. Si contribuyera a la recuperación, entonces ya eso quiere decir que habríamos acertado de pleno. Vamos a esperar que transmita esperanza a este sector de pequeñas y medianas empresas, sabiendo que es un acuerdo también incompleto. Pero es mejor un acuerdo incompleto respaldado por unanimidad que un acuerdo más pequeño que sea más ambicioso. ¿Y por qué incompleto?
porque el sector del comercio es un sector muy heterogéneo. Sabemos que hay cuestiones como los horarios comerciales que se quedan fuera, en las que tenemos opciones distintas a los grupos que estamos aquí, y también las cuestiones fiscales que afectan a la supervivencia de los comercios. Estuvimos y estamos en contra de la subida del IVA y las asociaciones de comerciantes nos lo han dicho. Eso va a ser remar en contracorriente. Eso nos dificulta todavía más. Ya termino, señor presidente. Vamos a confiar que este plan dé esperanza al sector, ayude a sostenerlo y ojalá la recuperación. Y que nos hayamos quedado cortos en las previsiones económicas con esos 5 millones que figuran en los presupuestos y que el próximo año, si el sector se anima y si participan los interesados, tengamos que hacer unas previsiones más generosas en los presupuestos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y por tiempo también de 5 minutos, tiene la palabra el señor Martín Simón. Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista apoya este plan para la mejora de la competitividad del comercio minorista por responsabilidad y porque han sido recogidas propuestas del Grupo Parlamentario Socialista que han enriquecido las medidas y la amplitud del mismo. Es un buen plan, no lo decimos con la boca pequeñita, no lo decimos bajo, es un buen plan, pero insuficiente e incompleto dada la situación del desplome del consumo y de la agonía y el goteo de cierres de comercio en nuestra región. Los socialistas proponíamos que se incorporaran otros 3 ejes, medidas de estímulo con el programa Renove Extremadura, 3 instrumentos financieros, préstamos a la inversión, avales y pólizas de crédito cuantificados y garantizar un escenario de estabilidad en las condiciones del comercio para los próximos 3 años. Ni un domingo ni festivo más de apertura, ni más horario comercial, debate previo en sede parlamentaria de las peticiones de zonas de afluencia turística y la definición de las zonas comerciales de Extremadura. Hoy viene en prensa la petición de las grandes superficies comerciales para abrir más festivos. Basta ya, no más regates cortos llevando al Consejo de Comercio. Esto requiere una respuesta clara y contundente. No se debe abrir ni un sábado más ni un domingo más. Señorías, en momentos críticos como el actual, la acción política debe ejercerse desde la cercanía, con claridad y fortaleza moral. La grave situación por la que atraviesan las 13.000 pymes comerciales y los 36.400 trabajadores del sector del comercio, que representan el 10% del PIB y del empleo total, nos exigen a todos un gesto de responsabilidad y de acuerdo, de pacto. El sector del comercio minorista no es una María, es un sector importante para el empleo de la región. Este plan tiene por objetivo la modernización de la pyme comercial extremeña y la formación de los comerciantes y trabajadores, así como para que puedan competir en un entorno de máxima calidad. En definitiva, que los comercios facturen más y puedan mantener el empleo. Y quiero destacar algunas aportaciones socialistas. Que sean 900 comercios nos parece muy bien, porque empezamos con muchos menos. Que se llegue a todos, que haya un plan de mejora de cada empresa y un plan de eficiencia energética. Que se toque el comercio urbano y rural y, sobre todo, que antes de 6 meses exista un convenio entre el Gobierno de Extremadura y Estraval para que existan unas condiciones preferentes para la pyme comercial. Durante la comparecencia de las asociaciones de comerciantes, Confeco y Fedacoe, de los sindicatos UGT y de la Unión de Consumidores Extremeña, nos demandaron con claridad que el comercio necesita clientes, crédito y confianza. Y fueron muchas sus demandas. Este plan no agota todas las demandas, ni da respuesta a todas sus demandas, porque el auténtico plan de comercio que necesita es el plan de la rectificación del Gobierno de Monago y de Rajoy. Ese es el auténtico plan, que se basa en subida de impuestos, bajada de salario y creación de paro masivo. Ese es el plan que necesita el comercio, porque si siguen así, no solo va a seguir cayendo la demanda de los consumidores, es que van a provocar en los ciudadanos anemia permanente. Por lo tanto, mire usted, y voy terminando, decimos, y hoy lo ratificamos una vez más aquí,
que vamos a defender a capa y a espada, con los instrumentos parlamentarios que nos permiten, que son las iniciativas, las demandas del sector. Y vamos a demandar que esos 3 ejes que no han quedado recogidos los vamos a trabajar, los vamos a defender de la mano de los comerciantes, de los trabajadores, sus representantes de los sindicatos y de los consumidores. Pero mire usted, ayer en rueda de prensa los medios de comunicación decían: ¿por qué no hay más fotografías con los 3 grupos parlamentarios llegando a un acuerdo? ¿Por qué no es más frecuente esa foto? Pues habría que decir, con el presidente Vara, en la legislatura pasada se ofrecieron varios acuerdos de enjundia y usted los recogió. Ve cómo no somos iguales, señor Monago, solo 2 acuerdos en lo que va de legislatura. El de internacionalización, que iba bien y con las medidas y el plan de todos va mejor. Este sector que va mal, nos arremangamos, proponemos ideas, nos comprometemos para seguir y que vaya mejor. Pero, señor Monago, ¿por qué no acepta alguno de los más de 12 pactos que ha propuesto el presidente Vara? En el primer formato, ustedes Vaya dos... terminando, señoría. Voy terminando, presidente. Se sentaron y llegaron a un acuerdo. Este pacto la vicepresidenta en octubre lo ofreció y dijimos que sí. ¿Por qué no acepta alguno de los pactos para la mejora de las condiciones de vida de los extremeños? Termino, señoría. La sociedad nos demanda unos gobernantes y una oposición que sean capaces de afrontar la situación con altura de mira, como los grandes estadistas. Señor Monago, la pelota está en su tejado. Nosotros demostramos hoy, una vez más, que proponemos consenso y llegamos a acuerdo. Usted tiene la mayor responsabilidad. Escuche las propuestas del presidente Vara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Simón. Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Pacheco Delgado por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Es una pena que, incluso cuando parece ser que estamos de acuerdo, algunos quieran estar en desacuerdo. Yo hoy no quiero estropear un día que es importante para los comerciantes extremeños, un día que ayer pudimos mostrar una fotografía de unión entre las fuerzas políticas y que hoy ante esta tribuna parece ser que se pretenden otras cosas. Cuando se ofrecen pactos políticos y cuando se aceptan pactos políticos, tenemos que saber para qué queremos esos pactos políticos. El presidente Monago acepta los pactos políticos y ofrece diálogo y consenso y lo ha demostrado con esta ponencia. Por cierto, la segunda en la historia de estos 30 años de Asamblea de Extremadura. La segunda en la historia. La primera fue el pasado año con la ponencia del Plan de Internacionalización, que lo ofreció el señor Monago y el Gobierno de Extremadura. La segunda, el Plan de Comercio, que lo ofreció la vicepresidenta del Gobierno, Cristina Teniente, y el Gobierno de Extremadura. Nunca antes se había hecho de esta forma. Los planes que hacía el Gobierno socialista se podrían dialogar con las asociaciones o con los sectores, pero a este Parlamento nunca se trajo ningún plan de gobierno socialista. Y este ya es el segundo. El camino que nos ofrece el Grupo Socialista y el señor Vara con sus famosos 12 pactos es el camino más fácil, un camino asfaltado, pero que nos lleva al precipicio. Los planes de choque, los planes de estímulos que ofrece el señor Vara es lo más fácil que podríamos hacer, pero nos llevan, señor Martín Simón, al precipicio. Se han demostrado un error y este Gobierno no va a persistir en el error. Diálogo y consenso sí, bajo el paraguas del Plan Estratégico 3E, Empleo, Empresa, Emprendedores, que pretende cambiar la realidad de Extremadura y el sistema productivo. Plan de empleo del que nacen los siguientes: Plan de internacionalización, consensuado en la Cámara; Plan de comercio, consensuado en la Cámara; Plan de autónomo, aplaudido por las asociaciones de autónomos. Por lo tanto, consenso y diálogo sí,
pero tenemos que saber para qué, señor Martín Simón. Quiero agradecer a la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo que haya traído este plan aquí, proceso que hoy finalizamos y que se inició en el mes de octubre en un debate parlamentario. La Dirección General de Comercio, hoy presente también en esta sala, elaboró un borrador y lo consensuó con las asociaciones de comerciantes que aportaron sus ideas. Y ese borrador entró en este Parlamento, donde los grupos parlamentarios hemos tenido también la oportunidad de aportar nuestras ideas. En concreto, el Grupo Popular ha aportado varias. En primer lugar, para que los centros comerciales abiertos participen en la promoción necesaria del pequeño comercio. En segundo lugar, una mayor y mejor atención a las tiendas rurales. Extremadura fundamentalmente son zonas rurales. En tercer lugar, medidas que fidelicen a los clientes del pequeño comercio, muy necesarias. En cuarto lugar, un convenio con las asesorías y gestorías para que ayuden a implantar este plan. En quinto lugar, tenemos que incidir en la iniciativa exportadora del pequeño comercio de Extremadura a través del plan de internacionalización. Y, por último, pedimos un convenio del Gobierno de Extremadura con Extraval para mejorar la financiación y el acceso al crédito de los pequeños comerciantes. El Grupo Popular ha aportado al plan del Gobierno de Extremadura también unas cuantas de ideas. Yo pretendía desarrollar el informe y desarrollar el plan, pero otros han pretendido mostrar aquí un debate que no venía hoy a cuento. En todo caso, me voy a centrar en los objetivos principales del plan, que son mejorar la competitividad del pequeño comercio de Extremadura, optimizar la formación que se le va a prestar desde el Gobierno de Extremadura y desde las asociaciones de comerciantes, facilitar el acceso al crédito y a la financiación y fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, que debe ser el objetivo prioritario y principal del Gobierno de Extremadura y de los grupos parlamentarios. Nos vamos a apoyar en 4 pilares, como son la innovación, la formación, la diferenciación y la cooperación entre comerciantes. Diferenciación que es crucial e imprescindible para la mejora del pequeño comercio. Tenemos que diferenciar el pequeño comercio de otros formatos comerciales. La ejecución va a ser ágil, personalizada, porque esto no es un plan estratégico, esto es un plan práctico y por eso en este plan no caben otros debates que se intentan plantear. Vaya terminando, señoría. Y ya termino, señor presidente, haciendo referencia a los 4 ejes en los que va a trabajar este plan, que son el comercio de proximidad, el comercio rural, el comercio electrónico y el agrupamiento comercial. Muchas gracias y le deseo a los comerciantes extremeños que aprovechen este plan porque es una oportunidad para mejorar su competitividad. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación, señoría, he terminado el debate con los tiempos fijados por la Junta de Portavoces y acordados por los 3 portavoces parlamentarios. Entramos a votar la iniciativa. Someto a la consideración de esta Cámara, por tanto, el dictamen de la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación acerca del informe elaborado por la ponencia creada en su seno sobre el plan de mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65. Votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara queda aprobado el dictamen. El segundo punto, señorías, del orden del día son propuestas de ley. La propuesta de ley número 9 de Gobierno Abierto de Extremadura, formulada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular Extremadura Unida, Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas y Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES, cuyo registro de entrada fue el número 6.394. Procedemos a continuación y en el Pleno de esta Cámara a realizar el debate de totalidad de la citada ley. Conforme a la ordenación del debate aprobado por la Junta de Portavoces el pasado día 5 de marzo,
intervendrán los representantes de los 3 grupos parlamentarios de menor a mayor y por un tiempo de 10 minutos cada uno de ellos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Casco Ruiz. Muchas gracias. Quiero empezar mi intervención dando el pésame a la familia de José Antonio de-Gea, que ayer saltó al vacío momentos antes de que lo desahuciaran de su vivienda. Una muerte más. Mi pésame a la persona y a la familia, mi desprecio a los inductores. Dice una canción de Javier Crae: me gustas democracia porque estás como ausente. En estos 35 años de historia constitucional ha habido demasiadas ausencias en nuestra democracia. Por ejemplo, el derecho de información, el derecho de participación, el control por parte del pueblo de sus representantes. Los ciudadanos han ido por delante de los grupos parlamentarios y de las instituciones. Si hoy se va a discutir y aprobar esta ley de gobierno abierto, es porque los ciudadanos han salido a la calle y vienen manifestándose, exigiéndole a sus representantes que actúen con transparencia y que abran las puertas a la participación, que la democracia no se puede reducir al ejercicio del voto de la soberanía nacional durante 5 segundos cada 4 años. Si no fuera por movimientos como el 15M, si no fuera como por las acampadas que han inundado nuestros barrios y nuestras plazas, probablemente hoy no estaríamos discutiendo aquí esta ley. Las redes sociales, además, nos han obligado a los representantes a cambiar mucho de nuestra forma de actuar. El representante ya no se relaciona única y exclusivamente con su elector a través de los medios de comunicación. La relación entre el elector y el elegido empieza a ser cada vez más directa. Aquellos que nos votan nos exigen respuestas directamente a nosotros, no a través de un medio de comunicación, sino a nosotros en persona. Y por eso el representado ya no se considera un mero consumidor acrítico de la información que se publique, exige respuestas claras y directas, cuestiona, afortunadamente cuestiona. Decía que en 35 años de historia constitucional ha habido demasiada sombra en este país. Por ejemplo, la ley de financiación de los partidos, y ahí tenemos el caso de Bárcenas, la estructura de decisión de estos, las administraciones blindadas y cerradas, la inexistencia en este país de las prácticas de referéndum, la inexistencia también de una práctica muy conveniente que existe en otras democracias, sobre todo de América Latina, como es el derecho de revocabilidad de los cargos, la iniciativa legislativa popular, que en este país y en esta comunidad exige tales requisitos que en la práctica condena a los ciudadanos a no poder hacer uso de este instrumento, las escasas prácticas de democracia participativa y la ley electoral, que por desgracia no se va a modificar por el concurso de los 2 grandes partidos, que condena a este país a mayorías absolutas que no se corresponden con lo que votan los ciudadanos en las urnas. Una ley electoral que cambia, que transmuta, que disfraza, que transforma el voto real de los ciudadanos y lo convierte en otra cosa. En ese contexto aparece nuestra ley de gobierno abierto de Extremadura. Somos conscientes de los hándicaps que ha habido y también de las limitaciones que como legislativo teníamos para poder sortear aquellas competencias de las cuales no somos plenipotenciarios y poder establecer, sin embargo, en Extremadura una buena ley que sirva, si acaso, para culminar el ejercicio democrático de la participación ciudadana y, sobre todo, se parezca muy poco a la ley de transparencia que en este momento se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, claramente limitada y limitante.
Somos conscientes, por lo tanto, de esos problemas, pero hemos intentado, y además lo hemos hecho por unanimidad, hemos intentado tener una de las mejores leyes de gobierno abierto y de transparencia que va a existir en este país. Indudablemente, el que les habla y el grupo parlamentario al que represento, en este caso, tiene el síndrome del padre. Mi ley, mi hija, es la más bonita de todas las que existen. Pero sí puedo asegurar, sin ningún pudor, sin ningún problema, que la ley de gobierno abierto, cuando se apruebe definitivamente, va a ser una de las leyes más avanzadas y más importantes que hay en este país. Pondremos, por ejemplo, algunos casos para ejemplificar esta afirmación. La ley de gobierno abierto que hemos consensuado el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida establece un derecho, el derecho de todo ciudadano a recibir de la Administración pública la información que solicite. Y frente a esa trampa que en el resto de administraciones existe, que se llama silencio administrativo, aquí, y por primera vez, hemos desterrado esa práctica. No existe el silencio administrativo en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. Si un ciudadano pide información, la Administración está obligada a dársela. No puede callar, se la tiene que dar. Y si no se la da, tiene que argumentarle por qué no le ofrece esa información que le está solicitando. El informe del Consejo Consultivo se ha escandalizado un tanto por esta fórmula. En algún caso, hablando de esta y del Consejo de Ciudadanos, nos plantea que estamos prácticamente entrando en el terreno de lo revolucionario, cosa que a mí me satisface enormemente, que el Consejo Consultivo, ese aparato de dinosaurio, nos diga que somos revolucionarios, es una buena cosa para los que hemos hecho esta ley. ¿Qué hemos planteado también? No solo el derecho del ciudadano a tener información, sino también la obligatoriedad de la Administración de darla, con independencia de que la pida o no un ciudadano. Y así, a través de un portal de participación, estará obligada la Junta de Extremadura, estaremos obligados los diputados, estará obligada, por lo tanto, esta Casa, a exponer la declaración de actividades, bienes, derechos e intereses, los salarios, los contratos públicos, las concesiones y convenios, las subvenciones, los planes urbanísticos, el presupuesto y el estado de su ejecución, los liberados que existan en las distintas administraciones, los ceses cuando se produzcan y por qué y con qué cuantía, toda esa información para que esté a libre disposición de un ciudadano y además que pueda hacer uso de ella. No solo que pueda verla, sino que pueda hacer uso, estableciéndose para ello la obligatoriedad de los programas abiertos. Por lo tanto, existen múltiples posibilidades para los ciudadanos una vez que tengan esa información. Hemos dicho, hemos repetido que queremos una administración pública con las paredes de cristal. Bienvenida sea esa administración pública. Queremos además que los ciudadanos nos conozcan, que sepan cuánto cobramos, cómo vivimos, cómo gastamos, en suma, en definitiva, cómo arbitramos el presupuesto que sale de sus bolsillos. Derecho, por lo tanto, a la información de los ciudadanos, deber y obligatoriedad de la Administración en dar información y publicarla al margen de que los ciudadanos la pidan o no, y derecho a la participación ciudadana. Es el otro gran planteamiento que existe en la Ley de Gobierno Abierto, el tercer gran pilar. Para ello hemos creado un Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas, ese que denomina el Consejo Consultivo prácticamente revolucionario, que consiste en permitir que los ciudadanos y ciudadanas dialoguen sin ningún tipo de exclusión, ni siquiera en el número de los que puedan formar parte, con sus administradores, con la Junta de Extremadura, con el Parlamento, que puedan discutir, que podamos hablar, que podamos vernos las caras, que podamos también asumir muchas de sus propuestas y puedan ser traídas tanto a la Asamblea de Extremadura como a la Junta de Extremadura. Segundo aspecto, debate público, debate
abierto entre las fuerzas políticas, con preguntas de los ciudadanos, con independencia del periodo electoral. No se trata de debatir una vez cada 4 años, sino debatir de manera permanente y hacerlo con los ciudadanos, que nos puedan preguntar. Y, en tercer lugar, iniciativas normativas. La Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Extremadura exige 50.000 firmas para poder presentar aquí una ley. Nosotros no hemos podido sortear eso, pero sí hemos encontrado un pequeño truco, la posibilidad de que 2.000 ciudadanos con su firma puedan presentar una iniciativa normativa, una propuesta, tanto en la Asamblea de Extremadura como en la Junta de Extremadura, y que estén obligados la Asamblea o la Junta de Extremadura a discutir esa iniciativa que propongan los ciudadanos. Obviamente, el voto siempre radicará en esta institución que en definitiva es la que eligen los ciudadanos por sufragio universal. Por estos motivos yo pido el voto favorable, que lo vamos a obtener sin ningún género de duda, y quiero terminar, porque creo que es importante, felicitando a los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista que hemos participado junto con los de Izquierda Unida en esa comisión, que hemos sido capaces de llegar a acuerdo, que hemos cedido en algunas cosas para encontrar el punto de acuerdo común y que va a permitir tener una de las mejores leyes de transparencia y gobierno abierto de este país. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Vuelvo a reiterar al público que nos acompaña que no se puede hacer ningún uso del teléfono móvil para realizar ningún tipo de fotografía, vídeo de la toma de la presente sesión plenaria desde la tribuna de público. Lo impide el reglamento de la Cámara. Acto seguido, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, el señor Ramos Esteban, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Hemos empezado el debate muy bien. Hay parte que no comparto de la intervención de Víctor Cascos, que ahora diré. Pero digo que empezamos muy bien porque Víctor volvió a dar el pésame en su primera intervención y hoy no la han cortado. Yo digo, bueno, hoy estamos debatiendo de gobierno abierto y eso hace que en esta Cámara cambie algo. Pero después he escuchado que no se pueden hacer fotos en la tribuna, no se pueden hacer fotos en la Cámara y, sinceramente, creo que hemos vuelto otra vez pasos atrás. Señor Ramos, un segundo. Mire usted, mi obligación como presidente de la Cámara, señoría, y eso lo pone en el reglamento, si su señoría no se lo ha leído, se lo lea, es aplicar el reglamento de la Cámara en las sesiones plenarias, entre otras cosas, señoría. Y en el reglamento de la Cámara pone lo que pone con respecto al público. No malinterprete usted, ni intente tampoco decirle al público ahora, ni tampoco a todas las personas que nos pueden estar siguiendo el Pleno, que eso no lo pone el reglamento de la Cámara, señoría. Se ciña a su cometido, que el suyo no es aplicar el reglamento en una sesión plenaria. Tiene la palabra, señoría. Sigo con la ley de gobierno abierto y estaba hablando antes de gobierno abierto. Cuando planteamos los grupos, tanto Izquierda Unida, el Partido Popular y el Partido Socialista, una ley de gobierno abierto era porque queríamos cambiar la política, queríamos cambiar cosas como estas. Sinceramente, si la política no cambia, si los políticos no cambian, al final no va a servir de nada porque los ciudadanos van a ir por otra parte. Los políticos estaremos en un sitio, encerrados en nuestros escaños, encerrados en el Parlamento, y los ciudadanos estarán en la calle demandando sus criterios y demandando las políticas que llevar a cabo. Esta ley busca eso, esta ley busca cambiar la política, esta ley busca adaptar la política a la situación actual, esta ley busca que los políticos busquemos otra vez la complicidad con los ciudadanos. Yo decía que no compartía algunas de las cosas que había dicho Víctor. Víctor ha situado el contexto de la ley en una situación en la que los ciudadanos han salido a la calle a pedir participación. No es cierto, esta ley se enmarca en actuaciones que han hecho gobiernos socialistas en otras regiones como el País Vasco hace 4 años. El País Vasco hace 4 años, liderado por Patxi López, puso en marcha una estrategia de gobierno abierto y no habían salido todavía los ciudadanos a la calle. Sé que es un pequeño matiz, yo con Víctor suelo estar de acuerdo, estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que ha dicho, pero creo que es importante poner el contexto de en qué se basa esta ley. Al final traemos aquí una ley que iba en el programa electoral del Partido Socialista. Nosotros nos sentimos muy orgullosas de ella. Creemos que es un elemento importante, creo que va a ser de los elementos más importantes de esta legislatura y creo que va a ser de los elementos más valorados por los ciudadanos.
Dentro de las actuaciones que llevamos en marcha, que pusimos en marcha durante el Gobierno del señor Fernández Vara, estaba la publicación de todos los contratos. Ya se hacía gobierno abierto en la anterior legislatura. En la anterior legislatura se puso en marcha una plataforma de participación ciudadana que era Opina Extremadura, que el Partido Popular, cuando llegó, la cerró. La cerró y, además, la enterró, porque buscó la justificación para que esa plataforma no se volviera a abrir. Pero no solo eso, se creó un portal para que se pusieran públicamente todos los datos y los ciudadanos lo pudieran reutilizar. Por eso digo que nos sentimos muy orgullosos de esta ley. Durante toda esta legislatura, el año y medio que llevamos, hemos defendido la transparencia, pero no solo la hemos defendido, la hemos aplicado. Todos los diputados socialistas de esta Cámara han publicado su declaración de la renta de los últimos años. No solo hablamos y defendemos la transparencia, sino que la aplicamos, y creemos que es un elemento muy importante. Hemos presentado muchas iniciativas en materia de transparencia. Algunos creerán que es el mejor momento para que llegue una ley de gobierno a esta Cámara. Yo no lo comparto. Cuando se produce corrupción y por motivo de corrupción hay que hacer una ley de transparencia, eso es un tratamiento contra la corrupción, un tratamiento para acabar contra la corrupción, pero lo que quiere decir es que ya se ha dado. Yo prefiero la vacuna contra la corrupción, yo prefiero la transparencia antes que se dé. Esa es la gran diferencia entre el planteamiento de la oportunidad de una ley que no llega, o por lo menos por parte del Partido Socialista no llega por los motivos de corrupción, sino llega por el convencimiento político de que hay que hacer la política de otra forma. Cuando decía que al final la transparencia no debe ser una pose, aquí todos los grupos parlamentarios nos hemos puesto de acuerdo en esta ley. Todos estamos de acuerdo con la ley de transparencia, pero cuando el Partido Socialista ha presentado una iniciativa para que se publiquen todos los contratos, se publique la ejecución de gastos, se publique cómo va modificándose el presupuesto, solo han votado a favor el Partido Socialista y el Partido Izquierda Unida. Al final, como digo, no sirve, la transparencia no puede ser una pose. Hemos presentado iniciativas que no han sido apoyadas por el Partido Popular en materia de transparencia. Nosotros nos alegramos mucho de que al final sea una ley que llegue con el consenso de todos. Creemos que esta ley busca acercar la política a los ciudadanos, los tiene que hacer cómplices, tiene que devolverle a los ciudadanos lo que es suyo, que es la información pública. Durante mucho tiempo las administraciones han creído que la información era propiedad de los que gobernaban, y no es cierto. La información es propiedad de los ciudadanos, y lo que hacemos con esta ley es devolverlo. Yo quiero felicitar a los tres grupos, porque creo que se ha sido muy generoso por todas las partes. Creo que el que lleguemos aquí con una ley acordada por los tres grupos parlamentarios por consenso, y hemos llegado al consenso de cada coma, cada punto que aparece en la ley. Eso creo que es algo que hay que felicitarse, creo que es algo que hay que resaltar. Como decía Víctor, es una ley que llega a la Cámara siendo referencia nacional. Es la Ley Referencia Nacional de Gobierno Abierto. Es la ley referencia nacional y la más avanzada que existe a día de hoy. Después vendrá otra ley, que es la Ley Nacional, que está en el Congreso de los Diputados, que cortará muchas de las cosas que vamos a aprobar hoy aquí. Pero Extremadura habrá conseguido, con la apuesta de los tres grupos, que hoy en esta Cámara se apruebe la ley más transparente, la ley de gobierno abierto más avanzada de este país. Y creo que nos tenemos que sentir todos orgullosos. Es cierto que se apoya o se aprueba con el voto de los tres grupos parlamentarios, pero sí voy a decir una percepción personal, y como percepción personal puedo estar equivocado. Al final esta ley ha sido un impulso de los partidos de izquierda de esta Cámara. Creo que es el primer paso. Creo que los partidos de izquierda de esta Cámara se tienen que poner de acuerdo para cambiar esta región y para cambiar este país. Yo recuerdo ayer, reunido con trabajadores de una zona del norte de Cáceres, que nos pedían que las izquierdas nos pusiéramos de acuerdo. Víctor, y lo sabes, que con esto nos hemos puesto de acuerdo, que al final, un día tras otro, hemos conseguido que salga una ley que el Partido Popular apoyara, pero que ha sido impulsada por los grupos de izquierda de esta Cámara. Por eso nos sentimos orgullosos, porque creemos que es el primer paso. Y no voy a decir que sea el primer paso para que la izquierda gobierne esta región en esta legislatura, pero que espero que en la próxima no pase lo que ha pasado en esta. Creo que la ciudadanía extremeña no se puede permitir que los votos de esta región vayan para la izquierda, pero el Gobierno vaya para la derecha. Hemos comprobado día a día las consecuencias, y hoy tenemos una ley que demuestra que la mayoría de izquierda de esta Cámara ha conseguido hacer una ley la más avanzada. Como decía, alguien marcó el camino antes. El camino lo marcó el País Vasco con Irekia, su estrategia de gobierno abierto.
Lo marcó Navarra, con una ley de gobierno abierto que nosotros hemos conseguido superar metiéndole mejoras. Hay una gran diferencia entre esta ley y otras leyes que hay a nivel nacional. Hay una gran diferencia. Víctor ha resaltado dos, eran los temas más polémicos de la ley, eran los temas que más nos iba a costar incluir en la ley y que al final, como digo, hemos conseguido incluir. El Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas, que, como decía el Consejo Consultivo, al final queremos convertir esto en algo asambleario, queremos devolver el poder a los ciudadanos porque, de verdad, el poder tiene que estar en manos de los ciudadanos y lo que queremos hacer también es cambiar estas dinámicas parlamentarias. Creemos que cada cierto tiempo los ciudadanos tienen que tener la obligación o la oportunidad de debatir con sus políticos, hacer un debate de la región. Imagínense hacer un debate de la región en el que no solo debatan los líderes de los partidos políticos, sino que puedan preguntar los ciudadanos. Eso es lo que incluye la ley, eso es lo que incluye esta ley, que a día de hoy es la más avanzada. Nosotros esperemos que esto no sea solo el templo de la palabra, que sea el templo de los ciudadanos, que con la ley consigamos sacar a la política a la calle, que con la ley consigamos atraer a la gente a la Cámara, que con la ley consigamos cambiar la política y que los ciudadanos vuelvan a confiar en ella. Como he dicho antes, es una ley que busca ser una vacuna contra la separación de ciudadanos y política, una vacuna. Esperamos que no sea un tratamiento, porque si es un tratamiento quiere decir que la separación será tan grande que puede que no funcione. Yo voy a terminar agradeciendo a los otros grupos, al Partido Popular y a Izquierda Unida, que hayan apoyado esta ley. Yo sé que era complicado, para Izquierda Unida era más sencillo, pero el Partido Popular en Extremadura era más complicado porque a nivel nacional tienen una postura radicalmente distinta. Yo agradezco al Partido Popular que se haya apoyado esta ley. Yo sé de la generosidad del portavoz del Partido Popular en esta comisión que ha conseguido que consigamos entre todos que sea la primera ley, no solo referencia, sino la primera ley que se apruebe en este país por consenso de todos los grupos. La de Navarra no se consiguió con consenso. En Chile, que es una de las referencias, no se consiguió con consenso. Hoy traemos en esta Cámara una ley que es la ley de todos los partidos de la Cámara y es una ley que tiene que ser la ley de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra y también por tiempo de 10 minutos el señor Ramírez González. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, don César, muchas gracias por la referencia que ha hecho a mi persona en el trabajo previo a la aprobación de esta ley en la comisión. No obstante, quiero decirle tres cosas antes de empezar. En primer lugar, que gobierno abierto no significa hacer lo que uno quiera. Hay que cumplir las normas, como ya le ha recordado al principio de su intervención el presidente de esta Cámara. En segundo lugar, que hacía usted referencia a la página Extremadura Opina y al progreso que usted ha dicho algunas veces con la línea DSL, lo que se invirtió por parte del anterior Gobierno. Yo ya le he dicho en alguna ocasión que tenemos los ratones mejor alimentados de España, porque nos gastamos 500.000 euros en una línea de ADSL que es medio millón de euros que sirvieron para comida para ratones, no sirvieron para otra cosa. Por lo tanto, eso no es gobierno abierto, don César. Y, en tercer lugar, yo ya sabía que usted iba a bajar a esta tribuna a apadrinar esta ley y decir lo que usted ha dicho en relación al PSOE. Pero es que el Partido Socialista ha tenido el Gobierno, ha ostentado el Gobierno en esta Cámara durante 30 años con mayoría suficiente para traer un texto legal del Gobierno abierto y no ha querido, don César, pudiendo y no. Señoría, dispone nuestro Estatuto de Autonomía que la Administración regional en su actuación debe ser transparente. También se dice en este Estatuto de Autonomía en varias ocasiones y también en nuestra Constitución española que se insta a los poderes públicos a que faciliten la participación de todos en la vida política, económica, social y cultural, en nuestro caso de Extremadura. Comparto con usted, don César y don Víctor también, que la sociedad actual es cada vez más exigente. Reclama más de su político, también reclama más de la Administración.
ciudadanos cada vez mejor informados y con acceso a las nuevas tecnologías, que deben ser estas nuevas tecnologías una opción para que se obtenga información y se pueda llegar más y mejor a los ciudadanos. Hoy es el día que expresamos nuestro compromiso aquí en esta Cámara con lo que acabo de decir. Por eso debemos estar todos satisfechos, por eso. Pero quiero hacer una referencia. Señorías del Partido Popular, hoy os quiero decir una cosa como grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Hoy debemos estar un poquito más satisfechos que nadie. Y debemos estar un poquito más satisfechos porque hoy se materializa en esta Cámara una de nuestras reivindicaciones históricas durante más de 30 años de democracia en esta región. Por eso debemos estar un poquito más satisfechos que el resto de los grupos parlamentarios. Y lo digo sinceramente, ya era hora de que en esta Cámara, después de 30 años de oscurantismo, se trajera una ley para que la Administración sea más transparente y se involucre a los extremeños en la toma de decisiones de los poderes públicos. Ya era hora. Por eso debemos estar más satisfechos que nadie. Y quiero recordar en esta tribuna que es bajo un gobierno del Partido Popular, donde se aprueba esta ley, donde el gobierno de José Antonio Monago, donde se hace realidad la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Tampoco quiero ser injusto, don César, Y esta realidad ha sido posible ahora por el consenso de los 3 grupos parlamentarios. Esta ley que hoy debatimos a la totalidad implanta una nueva forma de gobierno, una nueva forma de relación entre los ciudadanos y los gobiernos y los ciudadanos y la Administración, que se sustenta en 3 pilares fundamentales: la participación, la colaboración y la transparencia. Nuestro grupo parlamentario valora positivamente esta ley, como no podía ser de otra manera, porque aporta diversos beneficios. En primer lugar, beneficios de orden económico, porque supone que la Administración va a conseguir mejores resultados a un menor coste. Y, en segundo lugar, porque la ley prevé la posibilidad de nuevas oportunidades de negocio, las empresas infomediarias. Y eso es importante. Y como no solo de pan vive el hombre, también consideramos beneficiosa esta ley por la sencilla razón de que aporta un grano de arena contra la lucha institucional y de representación política que nos viene azotando desde hace bastante tiempo, como ya denunció aquí en esta tribuna nuestro presidente José Antonio Monago en el pasado debate del Estado de la región, y como todos sus señorías serán conscientes a la vista del último barómetro del CIS de febrero, donde aporta que el segundo problema de los ciudadanos es la corrupción y el cuarto, los políticos y la política. Porque esta ley aporta un mayor grado de confianza a los ciudadanos en la Administración y a los gobiernos. Y esta ley imprime un mayor grado de exigencia de cumplimiento a todos los gobiernos. Esta ley no está cerrada. Trabajaremos en los próximos días, oído al Consejo Consultivo, para mejorarla, con enmiendas técnicas o enmiendas de fondo que vengan a mejorar el texto legal. Lo importante es que estas enmiendas, don César y don Víctor, es que se trasladen al texto legal con el mismo espíritu que hemos funcionado hasta ahora: diálogo y consenso. No hay que romper ese espíritu bajo ninguno de los conceptos. Esa es mi opinión. Ahora bien, señorías, también quiero que sean ustedes conscientes que lo que no se ha hecho en 30 años de democracia no pretendan ustedes que se haga en un mes. No lo pretendan, porque la transparencia, la colaboración y la participación, como están articuladas en la ley, necesitan el desarrollo de una estrategia Open Data. Aquí no vale combinar a que haga el Gobierno una chapuza, don César, se lo digo sinceramente, sin acritud, como la que usted ha recordado hoy aquí. Aquí no vale combinar al Gobierno a que cuelgue en la página web los datos que usted decía presupuestarios de esta Cámara con la aprobación de esa propuesta de impulso que usted pretendió, porque eso no es transparencia. Eso no es transparencia, don César, se lo voy a decir, no es transparencia. Colgar la información en una página web para que los ciudadanos puedan verla no es ser transparente en el sentido que usted expresa en esta ley. Y usted dice que son muy transparentes.
Pero para mí, la transparencia, para nuestro grupo, no simplemente significa el colgar en una web eso. La transparencia también es sentarse en una comisión de investigación, la primera en esta Cámara, y no tapar vergüenza y averiguar y explicar a los ciudadanos qué ha ocurrido con su dinero. Eso también es transparencia. Eso es transparencia, don César. Desde un punto de vista técnico, don César, desde un punto de vista técnico, la transparencia y la participación ciudadana requieren de una estrategia de Open Data, ya se lo decía, y ello lleva tiempo, 6 o 7 meses cuando menos, y también vale dinero. Hay que decírselo a los ciudadanos que vale dinero. Solo a la Consejería de la Administración Pública le cuesta más de medio millón de euros. Le cuesta. ¿Para qué? Para asumir los costes de la infraestructura, el coste de desarrollo y el plan de formación que en la propia ley se dice que se debe llevar a cabo. Solamente la estrategia de Open Data, stricto sensu, ya estamos hablando de 160, 180.000 euros. Eso lo tienen que saber los ciudadanos, porque la ley establece que la información tiene que ser accesible, pero accesible en el sentido de que se entienda por un lado y de que se publique en formato reutilizable. Es decir, aquí no vale publicar un Excel o un PowerPoint o un documento PDF del Gobierno abierto. Es publicar los datos en esos formatos reutilizables que los ciudadanos puedan comparar, analizar y cruzar, incluso las propias empresas de las que hablaba antes, esas posibilidades de negocio. Se me ocurre, por ejemplo, que cualquier empresa que quiera montar un negocio y quiera saber, por ejemplo, las ayudas públicas a un sector determinado, haga una aplicación informática que cruce los datos y se le ofrezca a las empresas privadas que operan en ese sector. ¿Para qué? Para crear un valor añadido. ¿Por qué, don César? Porque esto es optimización de recursos. Esto es optimizar los recursos. Y esto es innovación. Esto es innovación. Lo demás, don César, se lo digo sinceramente, son chapuzas informáticas. Lo digo así. Bien. Quiero también mandar un mensaje a esas empresas a las que decía anteriormente, antes de finalizar, porque la ley es consciente de esas posibilidades de negocio. Y ya se establece en la ley una prioridad en la publicación de los datos. Primero, lo que más pueda interesar a esas empresas con la información mercantil y empresarial. En segundo lugar, la información geográfica. En tercer lugar, la información legal. Y en cuarto lugar, la formación estadística y social. Por tanto, que estén tranquilos que la ley es consciente de ello. Quiero finalizar mi intervención felicitando una vez más al presidente José Antonio Monago y a todos los grupos parlamentarios, que hemos llegado a un acuerdo en esta ley. De las pioneras en España, es cierto, solo hay un texto en Navarra, pero es la primera que se acuerda por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Señorías, tenemos que recuperar la confianza perdida de los ciudadanos. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir con las exigencias cada vez más de todos los ciudadanos. Voy terminando, señor presidente. Si queremos poner en valor nuestra actividad como representante de todos los ciudadanos, hay que ser conscientes de ello. Y como dice Aristóteles, que los discursos inspiran menos confianza que las acciones, pues espero que la acción de este Parlamento sea apoyar esta ley y que sea este hecho un hito para la regeneración democrática, acercando la política y la administración y los gobiernos más a los ciudadanos, cumpliendo así con sus exigencias. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Señorías, terminado el debate, someto a la consideración de la Cámara la votación del debate de totalidad de la propuesta de ley número 9 de Gobierno Abierto de Extremadura. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Superado, señorías, el debate de totalidad, continúa la tramitación de la presente propuesta de ley en la comisión correspondiente de esta Cámara. Sí, el portavoz del Grupo Socialista, ¿para qué quiere la palabra? Gracias, presidente. Para que indique al Pleno de la Cámara en qué artículo del reglamento dice que el público no puede hacer fotografías.
En el 127, señoría. El 127 dice lo siguiente. Lo iba a leer, señoría. Lo iba a leer, claro. Sí, normalmente siempre los leo. El 127, señoría, dice lo siguiente. Asistencia de público a las sesiones plenarias. Para la asistencia de público a las sesiones plenarias serán requisitos indispensables la presentación de la tarjeta de invitado y el cumplimiento de las formalidades que señale la Presidencia. Señoría, las formalidades señaladas por la Presidencia, hace un año que esta Presidencia firmó una resolución que conocen todos los parlamentarios y ahí están las formalidades dentro de esa resolución, señorías. Aclarado el tema. Aclarado. Silencio, señorías. ¿Para qué quiere la palabra el portavoz del Grupo Popular? Señor presidente, para que se le haga entrega al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de un reglamento y para que se lo lea. No, señoría, con todo mi respeto, no tiene ningún sentido la intervención que acaba de hacer el portavoz del Grupo Popular. Tampoco carece de ningún sentido lo que acaba de hacer el portavoz del Grupo Socialista, que conoce la resolución perfectamente. Conoce perfectamente, señorías, la resolución. Por tanto, es óbice que sobraba esa cuestión. Seguimos y continuamos el pleno, señorías. Pasamos al punto tercero del pleno, que son propuestas de impulso. El tercer punto del orden del día está formado por 3 propuestas de impulso. La primera de ellas, la número 92, instando a la Junta de Extremadura a presentar en un plazo de 5 meses, con la colaboración de todos los sectores implicados, un proyecto de red pública de conservatorios de música y apoyar económicamente de modo excepcional y transitorio a aquellos conservatorios que, como el de Mérida, corren el riesgo de reducir su plantilla docente. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas y cuyo registro de entrada fue el número 8.589. Para la defensa de esta iniciativa, de esta propuesta de impulso, y por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Fernández Gómez. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, presenta esta propuesta de impulso que figura en el orden del día de las carpetas de su señoría y que tiene, por resumir al comienzo de mi intervención, como objetivo esencial que las enseñanzas musicales en nuestra región no desaparezcan. Como saben sus señorías, actualmente en Extremadura existe una red de conservatorios de música profesionales y superiores, integrada por 2 conservatorios cuya titularidad pertenece a la propia Junta de Extremadura, las ciudades de Cáceres y de Badajoz, otros 2 de titularidad de las Diputaciones de Badajoz, Conservatorio Profesional y Superior, y de Cáceres, radicado en Plasencia, Conservatorio Profesional, y los conservatorios de Mérida, Profesional, Don Benito y Montijo, profesionales ambos. Y quiero, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, ofrecer aquí nuestro reconocimiento y nuestra valoración a la extraordinaria labor desempeñada desde hace años por las corporaciones locales y provinciales de la región, titulares de los centros que menciono, y, por supuesto, nuestro agradecimiento y reconocimiento a los más de 2 centenares de profesores y profesoras del personal auxiliar de los citados centros, verdaderos artífices del éxito de estas enseñanzas musicales en nuestra región. Y a los miles de estudiantes, a los que han pasado y a los que están ahora, chicos y chicas de nuestra región y de fuera de ella, y por supuesto a sus familias, que han optado con no pocos esfuerzos y sacrificios por una educación musical en estos tiempos tan enormemente duros, tan difíciles que corren para todos. Sí, porque yo quiero hablar, una vez más, señorías, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, quiero hablar, yo creo que de esto se trata, quiero hablar una vez más de las personas, de personas. Porque a veces cuando hablamos de política se enmarañan las cuestiones. Parece que los políticos desde esta tribuna nos estamos refiriendo a la estratosfera, a cuestiones que no afectan directamente a los ciudadanos. Y yo quiero hablar de ciudadanos con nombre y apellidos. Y quiero hablar de Antonio, matriculado en tercer curso de flauta travesera, cursando enseñanzas profesionales de música. O de Isabel, matriculada en quinto curso de piano. O de José Mari, matriculado en primer curso de lenguaje musical. O de Álvaro, matriculado en el cuarto curso de armonía. O de Juan, en sexto curso de fundamentos de composición. Y con ellos centenares de chicos y chicas en Mérida, en Plasencia, en Badajoz, en Montijo y en Don Benito. Y quiero citar aquí, con satisfacción y con reconocimiento, a dos exalumnos del Conservatorio de Mérida, a Abraham Samino, pianista de fama internacional, y a María Espada, una soprano de reconocido prestigio, que ha salido de las aulas de ese conservatorio que hoy tiene extraordinarias dificultades. Y quiero hablar aquí también con respeto y con su permiso y consideración de Rebeca, profesora de guitarra, de Antonio, profesor de viento y metal, de Joaquín, profesor de piano, de Blanca, profesora contratada de piano y piano acompañante, de Antonio, de Soledad, de Vicente, de Blanca, de todos y cada uno de los 26 profesores y profesoras del Conservatorio Profesional de Música Esteban Sánchez de Mérida, y de Leonor, y de Ollán, y de Santiago, y de Laura, y de Juan José, y de Alexander, y de Santiago, y de cada uno de la cincuentena de profesores y profesoras de los conservatorios profesional y superior de Badajoz y otros tantos en Plasencia, en Montijo y en Don Benito. Personas concretas que tienen un problema que demandan de la Asamblea de Extremadura, de los grupos parlamentarios, que dejemos aparte, si fuera posible, en algún momento nuestras diferencias lógicas y que nos pongamos todos a una a intentar solucionar esta cuestión. Y hablo yo también, señorías, lógicamente de enseñanza pública, de la enseñanza pública en Extremadura y de las disposiciones legales que la amparan y organizan. Y así comienzo recordando que la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía, dice que la competencia del desarrollo normativo y ejecución es de la comunidad autónoma en educación y en enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. O, por ejemplo, la Ley 4/2011 de 7 de marzo, la Ley de Educación de Extremadura, que entró en vigor el 9 de septiembre de 2011 con el Gobierno del PP, el 9 de septiembre de 2011, y que en su artículo 112 establece que las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza y que la Administración regional fijará una red pública de conservatorio ajustada a la planificación educativa. Asimismo, la ley, en su artículo 178.4, al referirse a los distritos educativos, establece que estos dispondrán, además de centros de infantil, primaria, secundaria, etcétera, un conservatorio profesional de música. Y por si fuera poco todo esto, la Ley Orgánica de Educación, la LOE, de 3 de mayo, que está vigente, prevé en su disposición adicional 15ª el establecimiento de convenios de colaboración entre las administraciones educativas y las corporaciones locales para las enseñanzas artísticas. Es decir, señorías, hoy, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Educación en la región, en septiembre de 2011, como digo, tenemos la apoyatura legislativa, normativa suficiente para abordar desde el Gobierno de la Junta de Extremadura la cuestión de las enseñanzas artísticas, musicales en este caso. Y quiero decirlo también desde el principio, el Grupo Parlamentario Socialista no plantea esta iniciativa desde la confrontación, no la planteamos desde el enfrentamiento partidario, no pretendemos meter el dedo en el ojo de nadie.
Venimos, créanme, con voluntad de consenso. Nuestra propuesta es muy clara, muy precisa. Es un plazo de 5 meses para presentar un calendario de desarrollo de asunción de la red de centros. Y es una propuesta para atender las necesidades de aquellos conservatorios que, como el de Mérida, corren serio riesgo de desaparecer o, al menos, menoscabar el funcionamiento ordinario de ellos. No venimos, insisto, a meter el dedo en el ojo a nadie. Nosotros creemos que los plazos que proponemos son factibles, que la creación de una red pública de conservatorios en nuestra región es un hecho que recogen los textos y que es posible ponerse. Venimos urgidos por la gravísima situación de futuro inmediato que amenaza a, entre otros, el Conservatorio de Música Esteban Sánchez de Mérida, una institución educativa que, por depender del Ayuntamiento de Mérida, que se enfrenta a ajustes y a recortes, ya está poniendo en riesgo la enseñanza en él, con el aumento de las tasas, con la limitación de las matrículas, con la limitación en la contratación de la plantilla del profesorado. Mi grupo propone la firma de un concierto o convenio, como quiera que se llame, entre la corporación local emeritense y otras que puedan adherirse estando en el mismo caso, y la Junta de Extremadura, a fin de poder hacer frente de un modo conjunto a las necesidades de estos centros educativos y poder asegurar de ese modo su futuro, inscribiéndolo en las previsiones que las leyes orgánicas de educación y la LOE establecen. Y les rogaría, por tanto, especialmente, señores del Partido Popular, que nos ahorremos los reproches mutuos, que, si es posible, no nos arrojemos a la cara en una situación tan delicada el y tú más, la herencia, el desencuentro, en definitiva. Que no me citen, por ejemplo, el presupuesto del director de la Orquesta de Extremadura. Se lo ruego, porque tenemos que hacer frente. Si quieren ustedes, sigan por ahí, que luego tendremos turnos todos. Yo no me arrugo ni tengo ningún miedo a sus planteamientos, pero hoy yo creo que debemos estar urgidos, insisto, por una demanda justa de los padres, de los profesores, de los alumnos. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. Creo que hoy deberíamos fijarnos en las personas y en las cuestiones que acucian y que afectan a las personas, antes que reprocharnos historias del pasado. Termino. Se lo debemos a ellos. Se lo debemos a Antonio, a Isabel, a José Mari, a Álvaro, a Juan, a los alumnos y a su familia, a Rebeca, a Antonio, a Joaquín, a Blanca, a Alexander, a Santiago, a los profesores y profesoras. Y hay recursos. Termino diciéndolo. Tienen ustedes alrededor de 140 millones de euros, según después de los ajustes, el 0,68%. Hay recursos para que puedan destinarlo. Plantéenlo. Convénianlo con las instituciones que están concernidas, las diputaciones y los ayuntamientos y esta propia Cámara. Creo que es posible. Nos lo demandan las enseñanzas de música, la enseñanza pública, la calidad y la equidad en nuestra región. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández. En turno de encuentro de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, el señor Casco Ruiz, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Me temo que yo era uno de los diputados que no sabía que no se pudieran realizar fotografías desde la tribuna de invitados. Lo lamento mucho. Ya que los invitados no nos pueden hacer fotografía, imagino que no tendrán problemas en que yo se lo haga a él. Hace un siglo se pensaba que las fotografías arrancaban el alma de la persona. Yo puedo informarles que eso no es así. Bien, centrándonos en la cuestión.
Estamos a favor de la iniciativa que ha presentado el Partido Socialista y votaremos a favor. Esta fuerza política ya se reunió con los trabajadores y el personal del Conservatorio de Mérida. Conocemos su inquietud y lo compartimos. Entendemos su preocupación y también a nosotros nos preocupa. Sabemos por lo que están pasando e intentamos darle una solución. Esta fuerza política ya preguntó, de hecho, a la consejera aquí presente acerca del Conservatorio de Mérida y espera que aquella respuesta que nos dio de buscar una pronta solución se haga lo más pronto posible y no nos encontremos así con un conservatorio dentro de un año o dentro de unos meses paralizado o disminuido. Por lo tanto, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de los trabajadores del Conservatorio de Mérida que están aquí presentes y desearles toda la suerte del mundo y decirles que contarán con el apoyo de Izquierda Unida y que entiendo que ya contarán con la mayoría de este Parlamento en sus peticiones. Estamos de acuerdo con la propuesta de realizar un proyecto de red pública de conservatorios donde se puedan integrar todos los que existen. Y, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo para que de manera excepcional y prioritaria, desde la Consejería, se implementen los recursos necesarios para acordar un convenio con el Conservatorio Esteban Sánchez, me he ido a la otra cuestión, Esteban Sánchez, un acuerdo, un convenio para que el número de profesores se mantenga y el número de alumnos también y no se les suba las tasas hasta los criterios que se están imponiendo por parte del Ayuntamiento de Mérida. El Ayuntamiento de Mérida va a iniciar este año con un ERE que va a afectar a una parte muy importante de sus trabajadores y también sus recortes está afectando al Conservatorio Esteban Sánchez y a sus trabajadores. Estamos hablando de 26 profesores y 250 alumnos. Existe el peligro de que se reduzca su plantilla y también existe un aumento desproporcionado de las tasas para el alumnado. Son motivos más que suficientes para pedirle a la Administración regional que intervenga, ya que el Ayuntamiento de Mérida no asume sus responsabilidades para con los trabajadores y para con las familias de los alumnos que estudian en el conservatorio, que sea la Administración regional quien asuma esa responsabilidad. Y por eso defendemos y apoyamos la propuesta que formula el Partido Socialista. Esperemos que pronto se le pueda dar una solución a los trabajadores, se mantengan sus puestos de trabajo y, sobre todo, y con eso termino, los 250 alumnos que hoy están recibiendo enseñanza lo sigan haciendo en el futuro sin tener que pagar un sobrecoste y, sobre todo, también en el futuro nuevas familias puedan estudiar en el conservatorio y aprender el noble y bello arte de la música. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, y por tiempo también de 5 minutos, tiene la palabra el señor Barrios García. Gracias, señor presidente. Quiero empezar mi intervención también felicitando y reconociendo la labor de todos los docentes, de todos los conservatorios que hay en Extremadura, el esfuerzo de los padres de los alumnos y también el esfuerzo de los alumnos de todos los conservatorios. Pero no solamente de los conservatorios que tenemos en nuestra región, sino de todas las escuelas municipales de música, que son muchas y que hay muchos alumnos estudiando también su primera enseñanza en estas escuelas municipales. Y un reconocimiento especial para Jonathan, que hoy ha sido el gran olvidado por el señor Fernández González. Señorías, el artículo 112 de la Ley de Extremadura, anteriormente lo decía, establece que la Administración regional fijará una red pública de conservatorios ajustada a la planificación educativa. El capítulo segundo de esta ley, dentro del título octavo, dice también que se regularán los distritos educativos. Los distritos educativos tienen una función prioritaria que ofertar las mismas oportunidades a todo el alumnado extremeño. Dispondrán para ello de una completa cartera de servicios
capaz de responder a los retos formativos de la población. Y dentro de esos servicios se incluye la presencia, al menos, de un conservatorio por cada distrito. Actualmente, la coyuntura económica que atraviesa el Estado en general y nuestra comunidad autónoma en particular no ha permitido el desarrollo de este apartado de la Ley de Extremadura, de la Ley de Educación de Extremadura. No obstante, señorías, les recuerdo también que la implantación completa de esta ley está programada para 8 años. Los conservatorios existentes actualmente cumplen sobradamente la demanda existente en base al funcionamiento de diferentes centros de administraciones públicas y privadas. Pero si tenemos en cuenta la ubicación de los conservatorios, podemos observar que en un radio de no más 30 kilómetros hay 3 conservatorios en la provincia de Badajoz de los 5 que existen. Y mientras que hay otras muchas comarcas cuyos alumnos tienen que recorrer una media de 80 kilómetros si quieren acceder a dicha enseñanza, tenemos 3 conservatorios en un radio de 30 kilómetros. Por lo tanto, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida estamos de acuerdo con el primer punto de esta propuesta, la propuesta de pronunciamiento del Grupo Socialista, ya que somos conscientes que los conservatorios de música, más pronto que tarde, tienen que depender de la Consejería de Educación. Pero comprendemos todos que el plazo de 5 meses para que el Gobierno de Extremadura presente un proyecto de red pública de conservatorio es insuficiente, ya que este proceso requiere de un estudio detallado y riguroso, estudiando todos los pros y contras, situación del personal actual de dichos conservatorios, edificio de ubicación de los mismos, número de alumnos, asignaturas, duplicidades con los otros conservatorios implantados, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos obviar, señorías, el momento legislativo en el que se encuentra la Administración local. En estos momentos se ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley local, la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Esta ley no solamente afecta a la Administración local, sino que también afecta y en mucho a la Administración regional. Dicha ley clarificará cuáles son las competencias propias de los ayuntamientos y, además, garantizará y asegurará de una manera clara y concisa que los derechos de los trabajadores de las administraciones locales, en este caso los trabajadores de los conservatorios, no van a ser conculcados ni menospreciados cuando pasen a ser trabajadores autonómicos. Señorías, con la actual ley esta garantía no la tiene ninguno de los trabajadores que están actualmente trabajando en los conservatorios de música. Y señorías, es otro de los argumentos por el que mi grupo, el Grupo Popular Extremadura Unida, entiende precipitado dar un plazo de 5 meses para elaborar el proyecto de red pública de conservatorio. Señorías, el anterior Gobierno socialista tuvo 11 años para que la Junta de Extremadura asumiese la gestión de los conservatorios. No hicieron nada y ahora quiere que lo haga el Gobierno del presidente Monago en 5 meses. Pero hay una segunda parte en la propuesta, señor Fernández. El Grupo Parlamentario Socialista propone que el Gobierno de Extremadura acuda a esa dificultad económica que tiene algún ayuntamiento con su conservatorio. En la propuesta resaltan al Conservatorio de Mérida, el cual a fecha de hoy es el único que ha anunciado para el próximo curso recorte en su funcionamiento para paliar el enorme déficit que genera este centro. Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. Si esta propuesta se aprobase tal y como usted la presenta, le puedo garantizar sin ninguna duda, a equivocarme, que a partir de mañana los conservatorios de Don Benito, Montijo, Badajoz y Plasencia anunciarán también la reducción de personal para el próximo curso, para que la Administración regional le vaya paliando el déficit que también a ellos le genera estos conservatorios. Por eso, señorías, les repito que estas cosas hay que meditarlas muchísimo más. Pero también quiero anunciar la abstención de mi grupo. Y nos vamos a abstener porque tanto el Gobierno del presidente Monago como el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida estamos a favor de crear una red de conservatorios dependiente de la Junta de Extremadura. Pero permítame, señorías, que la segunda parte de la propuesta no la podamos admitir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barrios. A continuación, en turno de réplica, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Fernández Gómez. Muchas gracias, señor presidente.
Comienzo agradeciendo al señor Víctor Cascos, de Izquierda Unida, el apoyo a esta propuesta. Yo creo que esta es un primer paso. Significa que esta propuesta de impulso, no de pronunciamiento, esta propuesta de impulso al Gobierno de Extremadura será aprobada con los votos mayoritarios de esta Cámara y con la abstención anunciada del Partido Popular. Señor Barrio, nosotros estamos dispuestos a hablar de los plazos. Si a usted le parece que 5 meses, creo que ha quedado clarísimo en mi primera intervención, si a usted le parece que en 5 meses es difícil poder presentar un calendario, una propuesta de contenidos relativos a la red de centros educativos musicales, vayámonos a los meses que sean necesarios. No tenemos ningún problema en eso. Nosotros no tenemos el problema. El problema lo tienen, repito, los centenares de alumnos, los padres, las madres, los profesores. Es la demanda de ellos, pero lo comprendo. Usted no me ha dicho nada de un Gobierno que dispone, según las informaciones que entran en esta Cámara y que conoce toda la opinión pública, que dispone de alrededor de 140 millones de euros para poder actuar en determinados ámbitos, en determinados sectores, por supuesto, no solo en el ámbito de la educación. Alguna sensibilidad. Usted pertenece a un Gobierno que ha tenido aquí en la Cámara la crítica mayoritaria de los grupos por dedicar en el ámbito de la cultura a actuaciones y recursos, les recuerdo, más de 1 millón de euros para determinada actuación, los premios Ceres, y ustedes pueden dedicar, insisto, al menos algunas cantidades para aquellas instituciones locales, como el Ayuntamiento de Mérida, que frente al conservatorio ha dicho que va a recortar porque le cuesta alrededor de 1 millón de euros y solo ingresa la institución, el conservatorio, aproximadamente 150.000. Es un hecho. Y si del de Don Benito, que tiene un coste aproximado de 500-600.000 euros, necesita recurrir, plantéese también, y Montijo, plantéese. Yo he hablado de la palabra concierto, señor Barrio, concierto educativo para asegurar la enseñanza, una enseñanza de calidad musical en nuestra comunidad, para que no desaparezcan. Así que le insisto, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista no tiene ningún problema en ampliar los plazos, pero el problema perentorio que se produce en Mérida y en otros conservatorios, yo creo que es razonable echar una mano a ese problema. Tienen ustedes recursos. No lo pedimos solos nosotros, señor Barrios. Lo están pidiendo, mire usted, hoy lo pide, aunque sea una anécdota, una soprano de reconocido prestigio internacional, Ainhoa Arteta. Lo pide, qué casualidad. Pero lo piden también el sentido común, lo pide también el mundo de la cultura, lo pide ese mundo de la cultura, señora consejera, me permito citarla ahora aquí, señora consejera, que ayer se presentaba en relación con otra actividad cultural y artística, el del teatro. No entenderíamos Mérida, no se entendería la cultura en la región y, desde luego, en Mérida, si no hay una apoyatura, si no hay un empuje, si no hay un estímulo de la música en nuestra región. La música, el teatro, la danza, la cultura, en definitiva, están perfectamente ligadas y relacionadas. Nosotros sabemos que es un momento de crisis, evidentemente. Hace usted apelación a nuestros años de gobierno. Señor Barrio, no es una buena senda, insisto, porque la Ley de Educación, que es la que obliga y marca específicamente, es una ley que comienza cuando está gobernando el Partido Popular. El 9 de septiembre de 2011 ya no gobierna el señor Fernández Vara, es el señor Monago, y es el encargado de cumplirlo. Usted dice, no lo hicieron en 8 años antes. ¿Saben ustedes cómo habíamos cogido el propio sistema educativo nosotros en la región tras las transferencias? Haciendo frente a necesidades de los gobiernos, de las dificultades de los gobiernos del Partido Popular desde el año 2002 al 2004, por ejemplo, por hablar de esa legislatura, por no hablar del 96 al 2000. Señor Barrio,
corresponde al Partido Popular voy terminando ya, señor presidente, hacer un esfuerzo. Y yo creo que es un esfuerzo de consenso. Ustedes, su abstención, ¿qué significa, señor Barrio? ¿Que no quieren compromiso para solucionar este problema? Señor Barrio, ¿su abstención significa que los conservatorios de Mérida, de Montijo, de Don Benito, de Badajoz, de Cáceres, de Plasencia, no tendrán el apoyo de la Junta de Extremadura? ¿Su abstención significa que el Partido Popular no va a apoyar una enseñanza artística musical de calidad en la región? Sería lastimoso. Pero yo me voy tranquilo, termino ya, señor presidente. Hoy, repito, la mayoría de esta Cámara lo ha anunciado ya, Izquierda Unida, y nuestro voto, obviamente, puesto que se trata de una propuesta, hoy la mayoría de esta Cámara dice al Gobierno de la región, a un Gobierno en minoría, que tiene que apoyar las enseñanzas musicales en la región. Y no valen abstenciones, termino ya, y no valen abstenciones ni zarandajas. O estamos a favor o se está en contra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández. A continuación, señorías, para cerrar el debate dispondrán de un nuevo turno cada uno de los grupos parlamentarios de 5 minutos. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Bredesíes, señor Casco Ruiz, renuncia al turno. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, señor Fernández tiene un nuevo turno de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que el debate está suficientemente claro, a mí me lo parece. De todos modos, como nos conocemos, señor Barrio, y ahora viene su turno, y ha hecho alusión a las escuelas municipales de música, simplemente para que la Cámara lo sepa, no es el debate con usted, no voy a la confrontación con usted. Escuelas municipales de música. Pues me he traído los presupuestos, No es que vengo a contar, no, este es el presupuesto que se imprime, se da el aparatito de imprimir, es el de ustedes, el de la Consejería de Hacienda. Estos presupuestos. En estos presupuestos, en el año 2012, el apoyo a las escuelas municipales de música era de 54.000 euros. 54.000 euros. El Gobierno suyo. En el año 2013, el apoyo a las escuelas municipales de música es 43.600 euros. En el año 2011, el último Gobierno del señor Fernández Vara, el apoyo a las escuelas municipales de música, 234.000 euros. Y como, insisto, esto es un paréntesis, pero como usted seguro que vendrá aquí a decir es mentira, se lo voy a entregar al presidente. Muchas gracias. Se lo voy a entregar al presidente para que tenga ahí el dato exactamente de las escuelas municipales de música, que, insisto, no me interesa hablar aquí. ¿Vale? Hecho ese paréntesis. Que sí, que es momentos de dificultad, que es momentos de apretarse el cinturón todos. Señor Barrio, pero yo creo que... Silencio, señorías, silencio. Si el déficit y el ajuste, señor Barrio, se hace a costa de la cultura, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, ese es un serio riesgo para el desarrollo de la sociedad. Hay determinada marcha atrás, determinados pasos, que recuperarlos después cuesta años. Cuando una persona como Esteban Sánchez, un pianista de reconocido prestigio internacional, decide venirse a Mérida, decide venirse a Extremadura, decide implicarse, por ejemplo, en un proyecto educativo de esas características, cuando de ese conservatorio y del resto, por supuesto, de Montijo, de Don Benito, de Cáceres, de Badajoz, repito, de todo, han salido generaciones de músicos extraordinarios, algunos de ellos dedicados hoy a la docencia, algunos de ellos participantes de la Orquesta de Extremadura, repartidos por toda España y en el extranjero. He citado a Abraham Samino, por ejemplo. Ese es un esfuerzo continuado de tiempo de las administraciones. Recuerde que he comenzado haciendo un homenaje de reconocimiento a las corporaciones locales,
por supuesto también del PP, que gobernaron en algunos tiempos también en Mérida, por el sostenimiento de esas iniciativas. Y ahora lo que se trata, señor Barrio, es que usted trate de convencer al señor Monago, al señor de la Hacienda, para que el ajuste se produzca en otro lugar y no sea en la cultura, porque la cultura no es un gasto, es una inversión. La cultura no es un gasto y una inversión. Y termino, señor presidente. Insisto, no queremos confrontación. Ustedes pidieron durante años, lo pidieron, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2009, el señor Díaz Solís, actual secretario de Educación, señor Díaz Solís, actual secretario de la Consejería de Educación, acuciaba al Gobierno socialista de entonces de asumir inmediatamente los conservatorios. A lo mejor no era posible en aquel instante, a lo mejor no es posible en los próximos 5 meses, pero le ruego, establezcamos un acuerdo. Yo no quiero salir triunfador, mi grupo no quiere salir triunfador de la propuesta de la pelea. Si es necesario, le digo más. Si ustedes adquieren un compromiso de que en esta Cámara se pueda establecer una comisión para ver la red de centros educativos musicales públicos en la región, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en quitar nuestra propuesta. Ninguno. Pero, mientras tanto, el compromiso tiene que estar aquí. Y si no está el compromiso, lo que habrá es el voto en representación de los intereses mayoritarios del pueblo extremeño, mayoritario en esta Cámara. Esa es la cuestión. Usted tiene la palabra, señor Barrio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate por el Grupo Parlamentario Mayoritario, tiene la palabra el Grupo Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra el señor Barrio García por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Mire usted, en el año 2011 presupuestaron ustedes eso para las escuelas municipales de música, pero no lo ejecutaron. Las escuelas municipales de música se quedaron sin subvención en el 2011 y 2012. Pero le repito, señor Fernández, si usted tiene tanta sensibilidad y su grupo con las escuelas municipales de música, ¿por qué de las 62 enmiendas que presentaron a los proyectos de presupuesto del año 2013 no hubo ninguna para que se asignaran más partidas presupuestarias para las escuelas municipales de música? Ustedes aceptaron esa cantidad y usted ha puesto hoy algo de manifiesto. Esta propuesta va a salir a favor gracias a la mayoría de esta Cámara. Igual que hubiese salido a favor si usted en los presupuestos 2013 hubiese presentado una enmienda para que el Conservatorio de Música de Mérida tuviese una asignación presupuestaria en esos presupuestos. Y no lo hicieron ni ustedes ni Izquierda Unida, pero sí lo hicieron con el Consorcio Ciudad de Mérida. No tiene la palabra, señoría. Sí lo hicieron con el Consorcio Ciudad de Mérida. Silencio. Y hoy tiene más dinero el consorcio. Señor Fernández, tiene la mala costumbre, señoría, de dirigirse a voces a la tribuna. Sí, lo acaba de hacer. Lo acaba de hacer. Le ruego silencio, señoría. Ha tenido la palabra. Puede continuar, señor Barrio. Y sí lo hicieron ustedes y se pusieron de acuerdo para el Consorcio Ciudad de Mérida. Si usted hubiese tenido sensibilidad y no hubiese utilizado este tema demagógicamente como lo está utilizando, señor Fernández, porque este problema del Conservatorio de Mérida se sabía desde el septiembre del 2012. Y ustedes no presentaron ninguna enmienda. Y hay que decir claramente que si usted hubiese querido, la mayoría de esta Cámara, los dos grupos parlamentarios, hubiese querido, hoy habría una partida presupuestaria y habría dinero para el Conservatorio de Música de Mérida de Don Benito y lo que ustedes hubiesen querido. Y presentaron 62 enmiendas. Alguna, señor Fernández, usted le dio mucho más importancia, por ejemplo, al mantenimiento del auto sacramental del Paso de la Cruz de Paloma, con mucho respeto para todos los creyentes de Paloma. Eso para usted era más importante que los conservatorios de música de toda Extremadura. Ahí es donde se demuestra, señoría, ustedes lo han sacado, ustedes hubiesen tenido mayoría para haber designado dinero para el Conservatorio de Música de Mérida y todo lo demás. Señor Fernández, pero a usted le gusta apuntarse al carro y a la demagogia, porque dice, en 11 años, mire usted, es que lo que obliga a tener los conservatorios de titularidad de la Junta de Extremadura es la ley de Extremadura. ¿No tuvieron ustedes 11 años y tuvieron titularidad en el Conservatorio de Cárcel y de Almendralejo? ¿Por qué no asumieron más?
Señor Fernández, ¿por qué no asumieron más? Usted ha sacado lo que nosotros decíamos en la oposición. Le saco yo lo que ustedes decían cuando estaban en el Gobierno, que no era el momento de asumir conservatorio, que ya se haría, Y entonces, ¿por qué asumieron ustedes el conservatorio de Cáceres y de Almendralejo, que son titularidad de la Junta de Extremadura y no tienen esos problemas, señor Fernández? A ustedes no les preocupa el conservatorio ni los trabajadores, créanme. Silencio, señorías. A ustedes les preocupa la demagogia y la iniciativa que usted presenta. Pero le diré más, porque habla también usted del déficit. Habla usted de que hemos reducido el déficit. ¿Qué nos está pidiendo usted? ¿Que gastemos dinero del que no tenemos? Señorías, ¿ustedes nos piden que gastemos dinero que no tenemos? Así y todo estamos gastando, o hemos gastado en el 2012 parte, o hemos gastado un dinero que no tenemos, señorías. Y usted siguen con su política de derroche, la que nos ha llevado a donde nos ha llevado, no solamente a Extremadura, sino también al Ayuntamiento de Mérida, a seguir gastando dinero que no tenemos, señorías. Esa es su propuesta, esa es la propuesta progresista del Partido Socialista aquí en Extremadura y en España. Que gastemos, que sigamos gastando dinero que no tenemos. Y no podemos aceptar la segunda parte, señorías, porque si aceptamos la segunda parte, vamos a tener aquí una cola de alcalde y con toda la razón del mundo. Sí, porque hay muchas centros de educación infantil, muchas guarderías infantiles que se están cerrando porque los ayuntamientos no tienen para sustentarlas, señorías. Y yo comprendo la problemática y lo delicado que es el tema y que para las personas implicadas en el Conservatorio de Mérida, de Don Benito y de Montijo, ese es el problema capital para ellos. Pero hay muchas escuelas de música que están reduciendo sus profesores, que están aumentando las tasas, señorías. Y ellos también, esos alcaldes, pedirían la ayuda del Gobierno de Extremadura. Y centros de día, señorías. ¿Ustedes le han consultado a sus compañeros, los alcaldes socialistas, si ven lógico, sus compañeros, señor Fernández, que apoyemos a un ayuntamiento que tiene un déficit por una competencia impropia y que a ellos no le apoyemos? ¿Ustedes le han consultado a esos alcaldes que se manifiestan un día sí otro no en prensa, diciendo que no tiene dinero para mantener la ayuda a domicilio, los centros de día, las residencias, las guarderías infantiles? Vaya terminando, y que ahora señoría. usted nos pide que apoyemos o que le solucionemos el problema a un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular como el de Mérida y a ellos no. Usted no sabe ni de lo que está hablando, señor Fernández. Repítame de verdad, con todo esto, usted no sabe de lo que está hablando. Señor Fernández, le repito, usted con esta propuesta, si verdaderamente hubiese tenido interés, se hubiese dirigido a este grupo parlamentario a consensuar, junto con todos, a consensuar esta propuesta. Pero a usted eso no le interesa. A usted ahora le interesa el titular de mañana, el autobombo. Pero que quede claro en esta Cámara que si no hay dinero para el Conservatorio de Música de Mérida es porque ni usted ni Izquierda Unida presentó la enmienda cuando la tuvo que presentar y había asignado dinero en estos presupuestos. Gracias. Muchas gracias, señor Barrios. Concluido el debate de la propuesta de impulso, señorías, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 33, votos en contra ninguno, abstenciones 31. Queda aprobada, por tanto, la propuesta de impulso. A continuación, señorías, pasamos a debatir en el Pleno la propuesta de impulso número 93, instando al Gobierno de extremeño a negociar con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, la entrega de las estaciones abandonadas que van a ser privatizadas, con el fin de que sean destinadas a fines sociales y o desarrollo rural, sin que pierdan la titularidad pública. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes y cuyo registro de entrada fue el número 8616. Por dicho grupo parlamentario tiene la palabra y por tiempo de 10 minutos para la defensa de la misma su portavoz, el señor Escobar Muñoz.
Con su permiso, señor presidente. Vamos a hablar de trenes, que también es un tema interesante. Todavía que ruedan algunos por los campos extremeños, antes de que sean un nostálgico recuerdo, que podamos contar que había unos vehículos que iban sobre unos raíles metálicos y que no necesitaban esos espacios tan amplios que tenemos ahora. Antes de que los tengamos como un recuerdo de infancia, vamos a hablar un poquito de trenes. En 1985 empezó la lenta agonía del ferrocarril español. Hasta entonces teníamos una red que no estaba mal en cuanto a kilómetros, una red vieja, pero que prestaba un servicio, una red radial desde Madrid hacia las periferias, distintas periferias, y otras redes transversales que permitían articular los territorios. Desde entonces empezó una lenta agonía del ferrocarril. Abandono de líneas, privatizaciones, reducción de los servicios, fragmentación de la empresa que los llevaba. En Extremadura hemos sufrido esos recortes, esos golpes, esa gestión que se hizo del sector ferroviario que nos tocaba en el territorio extremeño, de tal forma que nos han dejado una red ferroviaria casi testimonial. Pronto habrá que acercarse con los chicos de la escuela a una estación, a una hora específica cuando pasan esos trenes, para que puedan conocer cómo eran determinados medios de comunicación. Nos vamos a ver obligados a ello. Cuando vuelva a la escuela espero que todavía quede algún tren